Como sabes, el próximo día 29 de septiembre, Comisiones Obreras y UGT hemos convocado una huelga general frente a la reforma laboral y el plan de ajuste impuestos por el Gobierno de la Nación. Una huelga general que se marca dentro de una gran movilización a nivel europeo para ese mismo día, el 29 de septiembre. Una huelga que enfocamos desde CONFIA y desde Comisiones Obreras bajo una concepción clara, y es explicaros cómo afectan las medidas del Gobierno sobre vuestras condiciones laborales, sobre vuestros empleos, sobre, en definitiva, vuestra calidad de vida. Aparte de las razones que ya estamos exponiendo mediante la Gaceta Sindical, el manifiesto y todos los contenidos que podéis consultar en vuestra página web, nos parecía importante enfocar también las razones para no ir a la huelga, es decir, ese conjunto de motivos que de una u otra forma se van trasladando por parte del Gobierno, de los creadores de opinión o de nuestros ámbitos más cercanos. Razones para no ir a la huelga que pueden englobarse en 4 grupos. Podríamos denominar las 4 I's: inevitabilidad, inutilidad, incomprensión e indiferencia. Cuando hablamos de la inevitabilidad, es el argumento que el Gobierno algo tenía que hacer para afrontar la crisis, para afrontar la necesidad de reducción del déficit que se le marcaba desde los mercados. Y la forma de afrontar la crisis no es, desde luego, desde la imposición, rompiendo el pacto de las pensiones, ni limitándose a actuar sobre los gastos, porque también hay mucho campo de actuación sobre los ingresos, sobre el fraude fiscal o sobre la política impositiva. Pero también hay otro elemento, y es que la reforma laboral no va a contribuir a crear empleo y menos aún a reducir el déficit, y eso es algo que reconocen sus propios defensores. La segunda de las IES es la inutilidad, es el argumento de que la huelga no va a servir para nada. En ese sentido, la principal respuesta está en la experiencia, en las huelgas generales que ya hemos vivido, la del 85, la del 88, la del 94 o la del 2002. Y todas esas huelgas sirvieron. Pero es que en particular, la última huelga, la del 20 de junio de 2002, no solamente tuvo un éxito en cuanto a su asistencia, sino que además tuvo un éxito absolutamente indiscutible en cuanto a la retirada de las medidas del decretazo por parte del Gobierno de Aznar. La tercera de las IES a la que me refería, la incomprensión, es ese intento de plantear que los sindicatos no convencen a la población. En ese sentido, la principal reflexión que hay que trasladar a los trabajadores, a las trabajadoras, es que cuando se intenta deslegitimar y desacreditar a las organizaciones sindicales, se hace con un fin principal, y es debilitar a los trabajadores y a las trabajadoras. No es casual que se haga esa política de descrédito sistemática por parte de determinados medios, porque al final los sindicatos son la última barrera que queda para organizar a los trabajadores y las trabajadoras frente a las agresiones que pueden venir. Y los trabajadores y las trabajadoras, el 29 de septiembre, hay que decidir con independencia de cuál sea su opinión sobre las organizaciones sindicales, sobre sus aciertos y sobre sus errores, si ante la agresión del Gobierno, ante la reforma laboral, ante el plan de ajuste, se enfrentan mediante su participación en la huelga o sencillamente la asumen sin luchar. En septiembre la decisión no es adherirse a los sindicatos, sino enfrentarse o no a las agresiones por parte del Gobierno. Y la cuarta de las IES, la indiferencia, esa sensación que es característica de pensar que las medidas no me afectan, la reforma no me afecta, que va con otras personas o que va con otros sectores. Ahí hay 2 respuestas sencillas, 2 respuestas claras, y es que la reforma laboral afecta de una forma muy significativa también en nuestro sector, porque facilita y abarata el despido también en nuestros sectores. El despido por causa objetiva, que tiene 20 días de indemnización, de los cuales además la empresa solamente va a tener que pagar 12 de esos 20 días, por tanto es aún más barato. Ese despido por causa objetiva se facilita por una simple cuestión de demostrar que va a contribuir a la mejor gestión de la empresa o a su mejora de situación económica. Por tanto, en unos sectores en reordenación, en reestructuración, como son justamente los sectores financieros y gran parte de los administrativos, el recurrir al despido por causa objetiva muy probablemente sea más sencillo para nuestras empresas. Pero es que en segundo lugar también se amenazan nuestras condiciones laborales, las que están establecidas en los convenios colectivos al facilitar cláusulas de descuelgue salarial sobre los mismos, pero muy particularmente las establecidas en sectores financieros, en seguros, en acuerdos de empresa. Esos acuerdos de empresa por encima del convenio colectivo, por parte de la reforma laboral se facilita al menos su cuestionamiento por parte de las empresas, lo cual no quiere decir
que, aun con la reforma aprobada, aun manteniéndose esa regulación en su caso, nosotros como sindicato asumiéramos pacíficamente cualquier tipo de intento de agresión sobre esas condiciones. Pero la mejor forma de empezar a explicarle a nuestras empresas que no vamos a tolerar que se toque ni una sola de las condiciones laborales que hemos pactado, salvo que sea mediante pacto y nunca mediante imposición, es justamente mediante la participación en la huelga del 29 de septiembre. Nos sobran los motivos para ir a la huelga, nos sobran los motivos para explicárselo a nuestros compañeros y a nuestras compañeras, a la gente de nuestro entorno. Yo os pido que trasladéis también esa opinión, que si os convencéis de esas razones, que la trasladéis, y que si aún no os convence, que os informéis. El 29 de septiembre nos sobran los motivos a todos y a todas para decir yo voy.